siempre es su gran misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? Quiero hablar en esta mañana de reafirmar tu llamado. Está conectado el Espíritu Santo en este lugar. Dije que quiero hablar en esta mañana de reafirmar mi llamamiento, mi llamado. Yo recuerdo que para el año de 1994 Dios me llamó a su reino eterno. Y fue a través de ese tiempo en la que conocimos realmente lo que es el amor de Dios para nuestras vidas. Y es a través de ese tiempo poderoso en la que Dios utilizó hombres y mujeres de esta casa para esparcir el reino que llegó a mi corazón. Y toco como punto de partida el libro de Jueces, capítulo 6, versos 13, 14 y 15. Libro de Jueces, capítulo 6, en el verso 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mire cómo estaba el corazón de Gedeón cuando Dios lo llama para hacer proezas de la mano del Señor. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Para el año 2002 comenzamos a tomar el reto y el desafío a este llamamiento poderoso que tiene que ver con el ministerio pastoral. Dios nos escogió y nos llamó de una manera muy especial, como a cada uno de vosotros, para que podamos hacer la obra del Señor. Y por eso es que es necesario, y he venido en este lugar para poder declararle que hay que reafirmar su llamamiento. Porque al sonar de la trompeta, la iglesia volará y se levantará y será tomada juntamente con el Hijo, como dice la palabra del Señor. ¿Y cómo no recordar a Noé? Me llama mucho la atención, porque Noé es el hombre que Dios llamó para construir el arca. Interesante se pone la situación en el contexto mismo y en la generación de Noé, porque para poder salvar a esta generación, que por cierto sus actitudes no eran agraciadas delante del Señor, se conducían muy mal, y el único lugar de refugio para poder ser salvos era el arca. Y usted conoce que mientras Noé fue constituido como pregonero de la fe, y que habló de la palabra y que habló de Dios y que hizo llamar, porque así dice el libro de Hebreos, y la escritura enseña que al final de la época y de los tiempos de Noé, cuando termine el arca, los que se salvaron fue Noé y su familia, y la población en general, en el mismo contexto de la vida de Noé, todos se perdieron porque prefirieron conducirse siempre hacia el mal. ¿Cómo no recordar a Moisés? Moisés, el siervo del Señor, que pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, en el desierto. Y en medio de una zarza de fuego que ardía, mi alma alaba al Señor. De ahí Dios llamó a Moisés. Y no crea que el llamamiento y el responder de Moisés fue tan fácil para el Señor.
Él mismo le decía: yo soy tardo de lengua, de habla. Y todas aquellas situaciones que usted y yo ya conocemos acerca de ese llamamiento del Señor a la vida de Noé. ¿Y por qué no recordar a Josué? Josué, que fue mentoreado por Moisés en la época cuando el pueblo salió de Egipto y se caminaba por el desierto para poder llegar hasta la tierra prometida. A un Josué, bendito sea el nombre del Señor, a quien Dios lo bendijo en gran manera y que le dijo: así como yo he estado con mi siervo Moisés, estaré contigo, y nadie te hará frente. Todos los días de tu vida estaré contigo. No temas ni desmayes, le dijo el Señor. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Y cómo no recordar el llamamiento de David? Aquel en medio de las ovejas, allá con el padre pastoreándola, el Señor lo llamó. La Biblia dice que detrás de las ovejas lo llamó el Señor y lo constituyó por encima del resto de sus hermanos como rey para Israel. Hermoso lo que Dios pudo hacer a través de la vida de David. Y cómo conquistó reinos, y cómo los reinos alrededor temblaban y tenían terror y pavor, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos recorrer así toda la Sagrada Escritura. Encontraremos a un Pablo que en su llamamiento, persiguiendo a la iglesia, el Señor le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y lo llama de medio de la persecución que hacía, y de ahí se levanta para poder bendecir el nombre del Señor. Pedro estaba ¿dónde? Dice la palabra del Señor, tirando las redes con su hermano y con sus compañeros y amigos de trabajo. Y ahí lo llamó el Señor. Leví, cobrador de impuestos, en aquella mesa donde estaba permaneciendo, de ahí lo llamó el Señor. Aquel varón llamado Nicodemo, usted lo recuerda, cómo Dios lo llamó de donde estaba. A Zaqueo y a todos los siervos de Dios que encontramos en la palabra, glorioso. Pero yo quiero enfatizar en esta mañana lo que es el caso de Gedeón para poder afirmar mi llamamiento. ¿Por qué Gedeón? Porque leíamos ahora mismo en la palabra que es en el tiempo de los jueces cuando Dios llamó a Gedeón para que fuera el libertador de la opresión que los madianitas tenían contra el pueblo. Y el pueblo sufría. Y cada vez más se desgastaba y pasaba a un nivel de pobreza terrible, porque sus cosechas y todo lo que él sembraba y que reproducía la respuesta de su arduo trabajo, amado. Dice que los madianitas venían y esperaban que la cosecha estaba y venían y se la tomaban. El problema es que Gedeón, con este llamamiento, no creía que él podía ser esa persona a que Dios le estaba dando una asignación importante. Porque además nadie de la generación de Gedeón creía que alguno de entre los judíos podría ser el que iba a sanar, el que Dios utilizaría para poder restituir el honor de Israel, para poder libertar al pueblo de Israel. Ni los compatriotas, ni el mismo Gedeón podía creerlo. Porque cuando Dios llamó a Gedeón a través del ángel, Él le dice: ¿será que te equivocaste? Quizás yo no sea la persona indicada para poder venir a este llamamiento. Porque Gedeón comenzó a ver su capacidad. Porque Gedeón comenzó a ver su pobreza y comenzó a ver su nivel de inteligencia que él había alcanzado, y comenzó a ver su estatus. Por lo tanto, él no podía creer a ese llamamiento. Pero es que no se trataba de conocimiento,
Cuando Dios nos llama, no se trata por cuán bonito nosotros seamos, ya lo decía su alma en esta mañana. Dios nos llama porque en su infinita misericordia a Él le plació amarnos antes de nosotros le amáramos a Él. Por eso es que hacemos, amado, eco a este mensaje del Señor y queremos que corra durante todo este día, de este tiempo de ayuno con la iglesia, a entender que hay que conocer y hay que saber que hay que reafirmar el llamado del Señor, porque en el peor o quizás en el mejor de los momentos seremos llamados para Dios. ¿Y cómo nos encontraremos cuando Dios nos llame? Otro punto negativo que Gedeón señalaba es que nadie en Israel iba a creer que él estaba capacitado para este llamamiento. Le pasa normalmente a nuestras vidas cuando Dios en un lugar glorioso de asignación, de revelación y de guianza por el Espíritu Santo que nos da la fuerza para hacer las grandes cosas que no hacemos porque nosotros podemos, ya lo decía la sierva, sino porque Dios está con nosotros. Aún muchas veces ni los nuestros, ni los de la casa, ni las parejas creen que Dios puede hacerlo. Y eso era lo que pasaba con Gedeón. ¿Sabe que es importante entender? Y para poder desarrollar este consejo del Señor en esta mañana, que Gedeón, mis amados hermanos, él tenía algunas ideas y tenía algunos pensamientos, y estos pensamientos y estas ideas no eran positivos. Leíamos en el versículo 13, 14 y 15. Los pensamientos que Gedeón tenía acerca de él, acerca de su familia, acerca de la nación de Israel, no eran pensamientos positivos. Encontramos lo que decía en la palabra. Porque primeramente Gedeón comenzó a considerar que su familia y él habían perdido fuerza para obedecer al Señor. Ahí lo leíamos en la palabra. Gedeón decía: mi familia y yo hemos desfallecido para adorar, para servir al Señor. Ya no teníamos y no hemos tenido esa fuerza para ser obedientes para Dios. Y tenía razón. Porque en largos 7 años había pasado, dice la Escritura, el pueblo de Madián trayendo esa situación terrorífica al pueblo de Israel. No se levantaba. Al contrario, cada vez más, se empobrecía. Pero usted y yo tenemos que entender que en algún momento el profeta Miqueas dijo: yo me voy con esta palabra en esta mañana. Y dijo el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? Capítulo 7, verso 18 de Miqueas. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué dice la palabra? Que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de la humanidad. Y que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Dios conmigo, misericordia. ¿En qué se deleita el Señor? En misericordia. Gedeón tenía que entender que ese es el Dios que lo estaba llamando a través del ángel, como enseña la palabra, y que es un Dios que se deleita en misericordia. Y la buena noticia es que Dios mismo, Dios no quiere que sigamos viviendo bajo el dominio del mal. Por eso es que el Señor, a través de este altar y de este púlpito, nos habla todo el tiempo y nos enseña a través de esa buena noticia que Él no quiere que sigas viviendo bajo el dominio del mal, ni mucho menos que lleves tu familia con esa desdicha. No es ese el propósito del Señor para la humanidad. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que
Y ese mensaje tiene que correr entre nosotros. Y entender que así como para Gedeón había respuesta, mis amados hermanos, así también hay respuesta para mi familia, así hay respuesta para mi vida, así hay respuesta para la suya. Aun cuando él no creía que había respuesta del Señor, en algo que le dice: varón esforzado, Dios está contigo. Gedeón mismo, ese era el pensamiento que él tenía. Gedeón decía: mi nación, mi familia, yo mismo me he quedado sin fuerza para obedecer al Dios de los cielos. Hemos fallado en fuerza para ir y obedecer a los mandamientos, a los preceptos de la palabra del Señor. Ese era, amada iglesia, el concepto mismo que Gedeón tenía. Por eso es que él decía: ¿cómo Dios me puede usar a mí? Por eso es que Omega, él decía: ¿cómo Dios me puede utilizar a mí? Si nos hemos quedado largo tiempo sin fuerza para obedecerle al Señor. Pero es que dice: el Dios nuestro es el Dios que se deleita en misericordia. Y muchas veces nos vamos a sentir culpables porque no pudimos cumplir, amados, con nuestras promesas, con nuestros pactos. De cómo nosotros queremos servirle al Señor con nuestra vida, porque quizás no pudimos cumplirle con la vida de santidad para el Señor. Así se sentía Gedeón. Y es ahí cuando Satanás se aprovecha y viene y nos dice: mejor déjelo todo. Es ahí cuando el enemigo se aprovecha y te dice: vuelve atrás. Es ahí cuando viene y te dice: regrésate al mundo. Es ahí cuando viene bajo esa influencia y te dice: abandónalo todo. Y por eso es que vemos mucha gente en este tiempo abandonándolo todo, cuando deberíamos de estar más cerca, porque la venida del Señor está cada día más cerca para el pueblo. Y ese es el susurro que Satanás trae sobre nuestros corazones. Pero aparte de que Gedeón pensaba en aquello de que le habían fallado al Señor, también sabía que su familia había hecho todo lo posible, mis amados, para salir de la desdicha, de la desgracia, en aquel penoso tiempo en el que habían pasado durante aquella época, cuando los madianitas venían y le robaban sus cosechas. Gedeón mismo sabía, Mélida, que el trabajo que los padres habían hecho para poder tratar de salir de esto, y no podían hacerlo. Porque nadie puede hacer nada sin la fuerza del Señor. Necesitamos a Dios con nosotros para salir adelante. Era difícil en el pensamiento de Gedeón pensar, amados, que 32,000 hombres que podrían formar parte del ejército para Israel se pudiese enfrentar a 135,000 hombres que tenían los madianitas. Era casi 5 veces más la cantidad de hombres fuertemente armados, que si se ponían contra ellos, el mismo Gedeón decía: no es posible, humanamente no podremos, difícilmente podríamos derrotar a nuestros enemigos. Muchas veces decimos nosotros también, como cristianos: soy demasiado sencillo. Muchas veces decimos como creyentes: soy demasiado pobre. O algunas veces estamos diciendo: es que mi situación no me lo permite para yo ser. Porque sentimos que no somos competitivos. Cuando la victoria no entra, no la da el Señor.
contra nuestra vida. Es que tenemos que levantarnos como escogidos para poder direccionar nuestra vida a ese llamamiento glorioso que el Señor nos hizo. Pelear contra ellos y de levantarnos de la misma manera como se levantó Nehemías en medio de su generación y que hacía sonar trompetas. Mis amados, y en el campamento llegaba y animaba al pueblo y le decía: sí podremos. Y lo animaba, dice la palabra, aleluya, porque venían todos desanimados. Como en el mismo tiempo, cuando David estaba en la cueva de Adulam y se le fueron aquellos hombres endeudados que endeudados detrás de aquel varón, porque sabían que era el hombre ungido del Señor y que en medio de aquella gloria maravillosa, dice la palabra que ministraba y bendecía a aquellos desdichados hombres y ellos fueron afirmando, aleluya, quién era el Dios que confirmaba el llamamiento de David y cómo estaba el Señor obrando cada día, que la Biblia dice que Dios entonces les enviaba cada día la bendición a ese ejército hasta que lo hizo el ejército más poderoso en la época de David. Es necesario entonces que entendamos que cada vez que Dios habla en este lugar es porque Dios quiere golpear nuestro corazón. Es porque es necesario entender, amado, que Dios nos golpea el corazón para quitar las grietas. Que Dios toca nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere quitar, gloria a Dios, las cadenas que están en nuestra vida para que seamos libres. ¿Quién nos recibió gloria en esta mañana mientras Dios nos predicaba a través de la sierva? Porque es lo que hace el Señor, confirmando a través de la palabra y tocando nuestro corazón. Por eso es que el mismo profeta Jeremías decía que la palabra es como martillo, porque así viene el Señor a nuestra vida para que nuestro corazón confirme realmente que Dios nos trajo libertad y que Dios nos trajo libertad y que Dios nos trajo libertad. Hay alguien en esta mañana que pueda darle palma a Dios y decirle gracias, Señor, porque Dios nos trae rompimiento a través de la palabra en nuestros corazones. Eso es lo que produce en nosotros cada vez entender que Dios nos llamó con un llamamiento poderoso. La Escritura dice, ahí en el versículo 13, capítulo 6 de Jueces, que otro de los argumentos que Gedeón utilizaba y que estaban en su pensamiento y que cada vez más los guardaba en él, era que él, Israel, se sentían atemorizados de los madianitas. Y era normal esto, porque cada vez más perdían su cosecha, perdían su fruto, y ellos venían y cuando tenían que cultivar entonces, que era el tiempo de la mayor victoria, se quedaban en nada. Amada iglesia, era normal que tuvieran ese pensamiento de temor, porque lo único que hacían los madianitas era empobrecerlos. Ellos vivían, amado, como decimos nosotros, hoy con los nervios de punta. Usted sabe cuando una persona vive con los nervios de punta, que de todo te asusta, que todo tiene temor. Así vivían ellos. De todo tenían temor en aquel momento. Esto los llevó a vivir estresados. Quizás estaban en la condición de congoja, llenos de miedo. Y esa era la actitud natural que expone Gedeón al ángel de Jehová. Gedeón, amada iglesia de Israel, solamente sentían derrota. Ya estaban acostumbrados 7 años, amada iglesia,
Y es que viviendo de la manera como estaban viviendo la generación de Gedeón y el pueblo de Israel, amados, ¿quién no va a sentir derrota? Cualquiera puede sentirlo. Es difícil que no se sintiese derrota. Su lenguaje era únicamente derrota, derrota. Ese era su pensamiento. Por eso es que Gedeón le decía al ángel: ¿quién me garantiza a mí que yo voy a ganar esa batalla contra los madianitas? Y por eso es que usted ve que hace tantas señales y pruebas delante del Señor, porque ya era su costumbre. Pero desde que Dios me llamó en el año 1994, he visto la mano de Dios obrando conmigo. Porque Dios hace nuevas todas las cosas cada mañana, y porque la misericordia del Señor son nuevas. Ese era realmente el pensamiento que Gedeón tenía. ¿Quién me garantiza que yo me enfrento a los madianitas y para ser el libertador del pueblo de Dios, de Israel, y que yo podré derrotarlos? Pero Dios te viene a decir en esta mañana: yo estoy contigo, iglesia amada, pueblo de Dios de Puerto Castilla. ¿Alguien recibe la palabra del Señor en esta mañana? Déjeme ver, por favor, que usted me está diciendo amén. Sí, déjeme ver que usted le está diciendo al Señor amén. Ese era el pensamiento que él tenía. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía cosas grandes para la vida de Gedeón. Cuando Dios te llama y cuando Dios te coge, es porque Dios tiene cosas grandes contigo. Yo ya hubiera brincado 3, 4, 6 y gloria a Dios. Hoy que estamos tan acostumbrados al masoquismo, como los 7 años que había vivido el pueblo de Israel como los madianitas, que ya Gedeón no podía creerlo. ¿Cómo está el pueblo del Señor en esta mañana? Cuando Dios te coge y te llama es porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo, hermana Mérida. Por eso es que el enemigo se opone y se levanta y trae pensamientos y pone todo tipo de ideología en el corazón del hombre. Y el hombre viene y muchas veces se retrasa en ese llamamiento, y las cosas maravillosas y las proezas que Dios quiere hacer deja de ver el resultado. Pero bendito sea el Señor, que el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bendito sea el Señor, que en esta mañana en la comunidad de fe de la iglesia de Dios, el Señor le dice: Jehová está contigo, amada iglesia, esforzada y valiente. Estuvieras en otra condición, pero mira dónde te encuentras en esta mañana, en la misma presencia del Dios Todopoderoso, dándole al Señor lo mejor de tu vida, la alabanza que fluye, amado hermano, del fondo de tu corazón y de tu ser, para decirle: Padre, aquí estoy, Dios mío, quiero adorarte, quiero glorificarte, quiero bendecirte, aleluya. Mientras otros se fueron, mientras otros le dieron la espalda, mientras otros, amado hermano, se han muerto, usted sigue de pie, porque Dios le ha placido tenerte de pie para que estés en este lugar de gloria. Aleluya. Diga conmigo: Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso es que el ángel le dijo: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. ¿Sabe cómo trabaja el enemigo? Y siempre viene con sus voces contra nosotros. Y siempre nos dice: tu posición no es una posición correcta para competir. Yo le digo a mis hijos: si usted se determina con la fuerza, con el temor y con la sabiduría del Señor, usted puede ganarle la batalla a muchos que vienen detrás de usted. Y no por ego y orgullo, sino porque cuando caminas con el Señor, Dios te puede volver competitivo para que ganes la batalla y para que seas victorioso. Porque la batalla no es
sino de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero el enemigo te dice, tú no estás capacitado, tú no estás en posición para competir con nadie. Era lo que le decía a Gedeón. No estás capacitado para competir, le decía el enemigo, y que no tenía su pensamiento contra los madianitas. Tu grado educativo, el que has cursado, o quizás ya había pasado, no sé cómo era la situación, realmente no te permite para que sea el ilustre, el hombre a llamar. Y a veces decimos lo mismo nosotros. Hermano Ponce, no es que yo no tengo una maestría, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Pero cuando Dios te llamó, Él te escogió. Aleluya. Y cuando Dios te escoge y cuando Él te llama, es porque Él te va a capacitar. Porque cuando tú vienes y crees que lo sabes todo, entonces ya Dios no puede hacer nada. Pero cuando vienes creyendo que no puedes hacer nada, es cuando Dios lo puede hacer todo por aquellos que confían en el Dios Todopoderoso. Es ahí cuando vienen los pensamientos a la no competitividad. Es ahí cuando vienen los pensamientos, amados, a que no tengo el grado educativo. Es ahí cuando vienen los pensamientos, es que mis finanzas son tan bajas. Es ahí cuando vienen los pensamientos, es que los amigos que yo tengo no tienen influencia, no tienen cuello. Pero usted no necesita cuello, usted no necesita agenda de hombre, usted necesita la agenda del cielo que marca y que determina a quién Dios llamó para que sea instrumento de sus manos. Hay que tenerlo claro. No se trata de lo que el diablo dice. No se trata de lo que el enemigo dice en cuanto a tu llamamiento, sino lo que ya Dios dijo cuando te llamó. Dije que no se trata en cuanto a lo que el enemigo diga, sino lo que ya Dios dijo acerca de nuestro llamamiento. Porque Dios lo escogió a usted tal y cual usted es. Así gordito, hermano. Todo que come mucho frijolito, así lo come el Señor. Así. Alegre. Bajito, alto. Tal cual usted es, así lo escogió el Señor y así lo llamó, y no lo va a poner en desventaja porque usted sea bajo contra un alto, porque al bajo y al alto, cuando Dios lo llama a la victoria. Tenemos que tener claro, porque Dios te va a honrar tal cual usted es. Por eso que Dios enfatizaba esta mañana y decía, cuida tu caminar, santifícate, vive para el Señor. Y nos enfatizaba a través de su llama, miren, persevere, porque no sabemos, somos mortales, en cualquier momento podemos pasar de este tiempo en el que estamos a la presencia del Señor si realmente vivimos para el Señor. Dios nos va a honrar tal cual nosotros somos. Así llegó el Señor a honrar a Gedeón, tal cual Gedeón era. Es de imaginarlo, Johanna, a un Gedeón que dice que trillaba el trigo, amados, en el campo. ¿Usted no cree que el campesino, estos días que tuvimos la bendición, va Gaby, allá en los Marañones, mi hermano, con botas y todo el lodo y aquellas cosas? ¿Se imagina usted la condición en la que se encontraba Gedeón? Quizás un hombre apuesto, joven, elegante, hermoso, con olores que a trabajo de campo, quizás con las uñas en la parte final que se oscurece, no porque se las ha pintado, sino porque le ha entrado la tierra, hermano, con la que trabaja. Pero con todo y eso, hermana Ingrid, Dios lo escogió y lo honró, porque fue el Señor que lo llamó, y a quien llamó el Señor en esta casa no es Iván, no es Suyapa, no es Rosana, es el Señor.
con esas características, mis amados, a la que Gedeón veía y lo confirmaba con su pensamiento, porque así lo escribe la palabra cuando platicaba con el ángel. Con esas características, amado, cualquiera piensa que Dios estaría fracasando al darle la ordenanza de una dimensión de gloria como esta. Imagínate los madianitas ya pensando y diciendo: Dios se equivocó en esta oportunidad porque nos está poniendo el más débil. Como decía Sanballat y Tobías, Dios se equivocó en esta oportunidad porque nos está poniendo el más débil. ¿Se acuerdan que se atrevían a decir: como una zorra que se pare en el muro que está construyendo se caerá? Esa es la confusión más grande que puede tener el enemigo cuando no entiende que el Dios que nos llamó, amado hermano, tal como nosotros somos, cuando Dios dijo que va a hacer algo poderoso con tu llamamiento, Dios lo va a hacer. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? ¿A dónde nos encontrábamos antes y dónde nos encontramos ahora? Listos para la batalla, aleluya, listos para la conquista, listos para marcar territorio, listos para declarar enemigo: esto es mío, tú me lo quitaste, pero ahora me lo devuelves, porque no vengo solo, aleluya, está Dios caminando conmigo. Si Dios camina conmigo, ese fue el peor error, amados, que quizás tomaron, de minimizar a este hombre. ¿Cómo no recordar a Goliat, el gigante, con sus jabalinas y con todos sus instrumentos de guerra y su vestidura y todas las herramientas de su contexto, de la más poderosa? Ya lo decía Sayapa. Yo enfrentarme, Dios se equivocó. El ejército que tiene Saúl, a aquella estatura, me imagino que los veía hacia abajo. Así muchas veces ve la gente, amado, usada por el diablo, a los hijos del Señor queriendo ver hacia abajo, y no se dan cuenta cuán grande y poderoso es el Dios que está dentro de nosotros, porque aunque sea barro, siempre tendrás esencia del Dios que todo lo puede contigo. Ahí es cuando el mismo Goliat viene e intimida al pueblo. No hay nadie entre ustedes que pueda hacerme frente. Comenzó a minimizarlo. Comenzó a desplegar el reto aún a un nivel espiritual cuando maldijo a David, su Dios. Y es ahí cuando aquel hombre pequeño, amado, insignificante quizás para Goliat, es levantado de parte del Señor y con una pequeña piedra, con una hoja en su mano, cuando la lanza en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, cae caído al frente, amados, y con su misma espada va y le corta la cabeza. Por eso es que yo me imagino a los madianitas cuando están viendo al campesino, al hombre humilde de Dios, hermano, todo flaquito quizás, pero fuerte, porque Dios lo tenía fuerte en su misericordia. Y cuando lo veían con aquella ropa sudado, ahí es cuando me imagino que entonces los madianitas decían: tenemos ventaja sobre él. ¿Sabe que es ahí cuando muchos, así como Gedeón, amados, y con los madianitas, entonces comienzan a pensar como ellos pensaban? Pero Dios está contigo. Entienda en esta mañana: Dios está contigo. El que te llamó y te cogió, camina contigo. Entiéndalo. No podemos tener los pensamientos que Gedeón tenía. Dios no necesita traer a alguien extraño, su yapa.
Dios no necesita exportar a otro de afuera para traer la victoria a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu negocio, a esta iglesia, a tu ministerio. Dios no necesita traer de afuera. Dios no necesita ir, amado, y que venga alguien para que pueda hacerlo contigo, porque Dios lo va a hacer a través de tu vida en tu hogar. Dios lo va a hacer a través de tu vida en tu matrimonio. Dios lo va a hacer a través de tu vida en tu negocio. Dios lo va a hacer a través de tu vida en el ministerio. Dios no necesita que alguien externo tenga que hacerlo, porque cuando Dios te llamó, cuando Dios llamó a Gedeón, Él no le estaba diciendo tiene que venir otro. Le dijo el Señor: es contigo, varón. Sí, iglesia, es a ti que te dice el Señor: es contigo que yo voy a sacar victoria. Y con usted y conmigo, con el llamamiento que Dios nos quiso, que el Señor hará que la gloria sea notoria en nuestras vidas. ¡Ánimo! No estás sola, iglesia. Dios está contigo. Es ahí cuando nosotros podemos comprender al profeta Isaías. Cuando dice la palabra del Señor, verso 19, capítulo 43: he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, ¿no lo sabréis? Aún en los desiertos haré camino y río en los lugares desolados. Escuche la palabra. No, pastor, es que mire, es que yo no puedo, es que a mí nadie me escuche, es que a mí nadie. No, hermano, es a usted. Gedeón estaba confundido, porque eso era lo que había pasado en su vida. Pero cuando Dios nos llamó, Dios nos equipa. Cuando Dios te escoge, amado, Dios te equipa. No solamente vas a recibir rocío, sino que vas a ser empapado de su gloria, para que la gloria del Señor sea notoria alrededor del Pozo Castilla, para que la gloria del Señor sea notoria en tu casa, en tu negocio, donde usted se mueva. Dios no vino solamente para que el rocío caiga, hermana Bertina, sino para que seamos empapados. Miren, viene el tiempo en la que Dios, el Señor, me decía en esta mañana, mientras llenaba su casa y su gloria, viene tiempos poderosos, ¿sabe? Donde la gloria del Señor tangiblemente usted va a comenzar a sentir. No podrás estar de pie, escúchalo, porque el que ha dado la promesa para esta casa es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él ha dicho: te voy a bendecir en el llamamiento, te voy a prosperar, te voy a levantar, haré contigo lo que he prometido que haré, no importa lo que tenga que hacer. El profeta Isaías decía: aún en los desiertos, ahí haré camino para que continúes. Ahí donde no hay río, usted sabe que caminar en la sequedad, ahí decía el Señor, tendré río para que pueda seguir adelante. Aleluya. Porque no se trata, Arely, de quiénes somos nosotros. Dios no se trata de quién seamos nosotros, sino de quién nos escogió, sino de quien nos llamó a su gloria eterna. Aleluya. Así pensó Goliat: tengo ventaja contra el pueblo, lo voy a derrotar. Así pensaron los madianitas, hermana Patti: tengo ventaja contra el pueblo de Israel. ¿Quién es ese hombre joven, flacucho que me han puesto por delante? Tengo ventaja contra él. Así piensan muchos contra los llamados del Hijo del Señor. Así han pensado muchos, amados, contra mi vida. Pero alabo al Dios de los cielos, el cual me llamó y me escogió y me ha dado grandes proyectos de gloria y de bendición sobre mi vida. Y mira, me tiene delante de ti para decirte quién era yo, hermano. Un temeroso, hablar delante de la gente. ¿Quién era santo? Él nos cuenta ponerse delante del altar o de un lugar para publicar del Señor, amado. ¿Quiénes éramos nosotros? No teníamos la libertad, no teníamos la bendición de ser lo que son. ¿Quién era Suyapa, la llorona de la familia, que lloraba, lloraba, lloraba y amanecía llorando? Y hoy Dios derramó su gloria a través de la sierva. ¿Quién eras tú antes, hermana Mélida? Que todo el mundo podía decir lo que podía decir, pero la gloria de Dios se desató el jueves mientras la sierva predicaba. ¿Quién éramos nosotros y hasta dónde Dios nos ha traído? Porque el que nos llamó
Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. La bendición ya está en tu familia. Toque y diga, yo soy ese llamado. No está esperando otro. Usted es el punta de lanza. Usted es el faro del Señor de su casa. Usted es el abre brecha. Usted es el que Dios usará para romper caminos y para que la gloria del Señor venga detrás de la generación de los tuyos. A la familia de Dios dio la bendición. A la iglesia ya Dios nos envió la bendición. Es aquí mismo. Ustedes mismos son los hombres, los líderes, las mujeres del Señor que van a impactar naciones, pueblos, que llegarán a las comunidades y serán instrumentos del Dios del cielo. Aleluya. Porque es usted. No podemos estar pensando como Gedeón pensaba. Tenemos que pensar como Dios piensa y como el ángel del Señor hablaba. Por eso es que decía la sierva en esta mañana: circuncida tu oído, entiende lo que Dios te dice, toma la palabra, hazla tuya, hermano, tráela a tu corazón, porque cuando Dios habla es porque Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas. En cada familia, en cada iglesia están los llamados, están los escogidos, están las escogidas varonas de Dios. No tenemos que esperar a otros adoradores. Aquí tenemos a los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Ese es usted, mi hermano. No tenemos que esperar a otros que verán proezas y que conquistarán reinos. Es usted a quien Dios va a conquistar reinos y hacer proezas. Tenía que confirmarse el ángel a Gedeón y decirle: es a usted, no te envío yo. ¿Es a usted? No sé qué pasó. Aleluya. Cuando me veo, hermano, de la plenitud de la gracia y de la misericordia del Señor, corriendo para todo lado, hermana Bertila, sentado entre reyes, entre gente importante, entre hombres en otras naciones, en otras lenguas y en otros pueblos. Alabado sea el Cordero. Digo, realmente no te escogí yo, ven tú, porque no irás tú con tu fuerza, yo iré contigo. Ese es el estímulo que Dios nos regala y que nos confiesa a través de tu palabra, Javier, que es el que lo hará con nosotros, hermano. Tenemos que confiar y creer en estas promesas del Señor a nuestras vidas. El problema acá, hermano Ponce, es que no nos enfriamos. Y hay gente que ya no solo está enfriada, sino congelada. Huele a hielo, hermano. Sacarlo de ahí tiene que haber una fuerte calor. Entonces el problema es que cuando nos enfriamos, cuando nos congelamos, cuando nos paralizamos, que no logramos entender qué es lo que Dios quiere hacer con esto nosotros, y necesitamos fuego. Diga conmigo, fuego. Necesitamos gloria, necesitamos presencia, necesitamos unción, necesitamos poder de Dios en nuestra vida, para que aquello que ha enfriado en nuestro corazón a entender el llamamiento nos pueda poner delante de los hombres y decir: Dios camina conmigo. Alabamos a Dios. Pero usted y yo somos llamados a ocupar el lugar especial en nuestra casa, a ocupar un lugar especial en esta casa. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? No estoy bien. Dios mío, usted y yo somos llamados a ocupar un lugar especial. ¿Viste que Gedeón no podía entenderlo? No podía asimilarlo, hermana Merida. Hermana Merida, no podía asimilarlo, Gedeón. Hay gente que todavía no asimila las cosas. Y estamos como con el bebé, cuchara tras cuchara, para poderlo hacer
sino que la agarres para que le des a otro. Porque los que cucharean se descargan, ¿no? Usted no desperdicia nada, hermano. Alabamos a Dios. Usted al contrario, usted pone, usted da, porque usted tiene la gloria, la unción, el poder, la gloria del Señor camina contigo. Y lo que usted tiene, amado, es el resultado del llamado del Señor para la obra de su nombre. Ocupe su lugar, tome su posición como hijo, en tu familia, en tu casa, en su negocio, en esta iglesia. Tome la posición que Dios le dio. Aleluya, por nada del mundo, abandónelo. Porque en cada familia, en cada iglesia están los que devonen, están los hombres que Dios levanta y que les dice: ve, porque no vas solo. Ocupe su lugar, hermano. ¿Quién mejor que yo? ¿Quién mejor que usted? Todo el que está a su lado, dígale: ¿quién mejor que usted para ocupar el lugar? Usted que ha sido el sufrido, hermano. Usted que todo ha dejado. Usted que ha dejado de mundanizarse. Usted que ha dejado de hacer tanta mundanería. ¿Quién mejor que usted, hermano? Que dejó todo lo que no sirve. Amén, hermana Tina, para glorificar el nombre del Señor. ¿Quién mejor que aquel que se santifica, que se guarda, hermano, que sufrió en su propio cuerpo? Ya lo decía la sierva. Aleluya. Muchas veces acusaciones sin razones del diablo, del enemigo, para que tome la posición del reino que Dios le asignó en este tiempo, y que vaya y conquiste y le diga al diablo: me devuelve lo que me has robado, porque Dios así lo ordena. Aleluya. ¿Quién mejor que nosotros, que desayunamos pan y café? Otra mano. Y sin leche, ok. Negro, chile. ¿Quién mejor que nosotros, hermana Martina? Que esperábamos el pantalón del mayor para que pasara el otro, el otro, el otro, el otro. Y la camisa. Cuando ya llegaba usted, hermano, imagínense cómo llegaba. ¿Quién mejor que nosotros? Nadie. Aquí conocemos la crisis, la dificultad en la que vivimos. Aleluya. Para tomar la posición. Por eso es que Dios le dice a Gedeón: ¿quién mejor que usted, que lo sabe todo, que podrá enfrentarse al enemigo y pararse? ¿Por qué? Porque que valga la pena tu dolor, que valga la pena tu sacrificio, que valga la pena tu escasez. Ay, Dios mío, en esta mañana, que valga la pena, hermano, que lo que haya pasado tenga razón y motivo para poder emprender una vez más tu llamamiento con el Señor y decir: Dios está conmigo. Hay que levantarnos. Diga conmigo: levantarnos. Porque para levantarnos y reafirmar nuestro llamamiento, Dios, amado, jamás va a perder batalla contigo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie esta mañana? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Edwin, parame, Dios. Vamos, póngase de pie. Gloria a Dios, hijo. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Vamos a la alabanza gloriosa del Señor.